¿Sabías que una encuesta bien diseñada puede ser la clave para que tu investigación sea citada en revistas científicas de alto impacto? No importa si estás escribiendo tu tesis, un artículo académico o simplemente buscando datos confiables. Hoy aprenderás cómo crear y aplicar encuestas como un profesional. Y no solo eso, te mostraré ejemplos prácticos que puedes usar de inmediato. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos transformarás tu forma de recolectar datos y darás un paso más hacia el éxito académico y profesional. Comencemos. Una encuesta es un instrumento de recopilación de información que consiste en un conjunto prediseñado de preguntas dirigidas a una muestra socialmente representativa de individuos. O sea, nosotros primero debemos escoger la muestra a la que debemos aplicar esa encuesta, porque esa muestra debe saber sobre la problemática o el asunto que les afecta para poder responder la encuesta correctamente. La aplicación de las encuestas es un método muy común en los diferentes tipos de investigación. Siempre que se requiera un levantamiento de datos estadísticos, de recopilación de opiniones o bien de algún tipo de consulta masiva, la mejor herramienta a aplicar son las encuestas. Ejemplo, un sondeo político, de mercado o una evaluación de servicios. Las características de las encuestas. Es un método de observación no directa de la realidad. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que creer en lo que los encuestados nos dicen, pero no podemos ver su realidad, no podemos saber si lo que nos están respondiendo es verdad o es mentira. Es una herramienta de investigación sencilla, es económica y tiene una capacidad masiva de aplicación. Por ejemplo, nosotros veremos más adelante, pueden diseñar encuestas con una herramienta gratuita que posee Google, que es el Google Form, y se puede aplicar de forma masiva. Arroja resultados contabilizables, expresados en términos porcentuales, los cuales pueden ser interpretados fácilmente para llegar a conclusiones. Requiere mayor estudio y control para evitar que las respuestas ya estén determinadas por las propias preguntas. O sea, lo más importante de la encuesta es diseñarla correctamente, que las preguntas estén bien diseñadas para llegar realmente a nuestro objetivo. Recuerden, primero debemos elegir la muestra antes de diseñar nuestra encuesta, porque debemos saber cómo preparar las preguntas de acuerdo al público al que va dirigido, para que el público entienda las preguntas y además que las preguntas no tengan la respuesta implícita, porque de lo contrario el resultado queda mal. Entonces, ellas son una herramienta para captar a partir de una muestra elegida una aproximación a la opinión mayoritaria del público respecto a un tema. Y decimos aproximación porque recuerden que los encuestados pueden responder verdad o mentira. Eso no lo podemos controlar. Los tipos de encuestas. Existen varios tipos de encuestas dependiendo del criterio que se toma en consideración. Por ejemplo, atendiendo a la lógica expresada. Estas son encuestas descriptivas. Se proponen reflejar la actualidad del tema en torno al cual gira la encuesta. Estas son las encuestas descriptivas. También tenemos las encuestas analíticas. Persiguen alguna clase de explicación o algún porqué al respecto. Para ello suelen contrastarse o interrelacionarse al menos dos variables diferentes. Quedamos que las variables eran las preguntas de nuestra encuesta. Entonces nosotros debemos hacer al menos dos preguntas que se contrasten o interrelacionen. Otros tipos de encuestas son por el método físico empleado para llevar a cabo la encuesta. El método físico es muy importante de acuerdo al tema y al público al que va dirigido. Están las encuestas a papel y lápiz. Es la que el encuestado debe rellenar y marcar en una hoja las respuestas que le pide en la encuesta. Están las encuestas telefónicas, aplicadas a través de un sistema computarizado que le pide al cliente que digite números correspondientes a las opciones que considera correctas en cada pregunta y lleva un registro de lo seleccionado. Estas encuestas deben ser muy simples porque de lo contrario son muy difíciles de aplicar o muy difíciles de responder por parte del encuestado. Están las encuestas digitales o web, realizadas de manera online a través de sistemas informáticos como Internet o piezas de software especializado. Estas son las que les mencioné anteriormente que se pueden, por ejemplo, diseñar con el Google Form. Hay muchísimas herramientas en Internet para diseñar encuestas. ¿Cómo elaborar una encuesta? Es recomendable seguir los siguientes pasos. Primero,
Definir los objetivos de la encuesta. Debemos saber qué deseamos averiguar, qué información buscamos. Tenemos que tener claro el tema y sobre ese tema que nosotros vamos a investigar. Para nuestro ejemplo, realizaremos una encuesta para un estudio de la relación entre las horas de sueño y el rendimiento académico en estudiantes universitarios de ciencias sociales. Por lo tanto, el objetivo general de nuestro estudio será analizar la relación entre las horas de sueño y el rendimiento académico en estudiantes universitarios de ciencias sociales. Y los objetivos específicos, primero, será medir el promedio de horas de sueño entre los estudiantes participantes. Segundo, evaluar el rendimiento académico mediante los promedios de calificaciones en sus asignaturas. Y tercero, identificar si existe una relación estadísticamente significativa entre las horas de sueño y las calificaciones. El segundo paso a tener en cuenta: definir y delimitar la población a encuestar. Es lo que le decía anteriormente. La muestra de la población a la que le vamos a aplicar la encuesta la tenemos que tener bien definida. Pensar a quiénes se les va a preguntar de acuerdo a los objetivos de la encuesta. Si el objetivo de la encuesta no se corresponde con el público, no podemos usar esa muestra de público para esa encuesta. La población a encuestar debe ser apropiada para que las respuestas tengan sentido. De ello dependerá la validez de las conclusiones. Por ejemplo, nosotros no podemos ir por la calle preguntando, haciendo una encuesta sobre astrofísica, porque el público general no domina ese tema. No tiene ningún sentido y nuestra encuesta no va a tener el resultado deseado. Entonces, en nuestro ejemplo, la muestra de población serán los estudiantes universitarios de ciencias sociales. El otro paso es diseñar las preguntas de la encuesta. Fíjense, primero definimos bien el tema, el objetivo, después el público, nunca la encuesta antes de la muestra. Entonces, estamos en el paso de diseñar las preguntas de la encuesta. Existen diferentes técnicas y modelos para ello, pero en general conviene siempre ir de lo más general a lo más específico, a través de un conjunto ordenado de preguntas breves, para que el encuestado no pierda el entusiasmo en responder. Se debe cuidar la estética de la encuesta y verificar que las preguntas no contengan las respuestas buscadas implícitas dentro de ella, que no introduzcan a cierta forma de pensar y que sean respetuosas y fáciles de entender. Como nuestra encuesta es de tipo analítica, porque el tercer objetivo específico es identificar si existe una relación estadísticamente significativa entre las horas de sueño y las calificaciones, entonces debemos diseñar al menos 2 preguntas que se contrasten o interrelacionen. En nuestro caso, las preguntas serían: ¿con qué frecuencia utilizas técnicas de estudio estructuradas? Y la otra: ¿cuál ha sido tu promedio académico en el último semestre? Estas preguntas se pueden contrastar para analizar si existe una correlación entre la frecuencia de uso de técnicas de estudio estructurado y el rendimiento académico. Por ejemplo, se puede evaluar si los encuestados que seleccionaron siempre o frecuentemente en la primera pregunta tienden a reportar promedios más altos en la segunda. Más adelante en este video estaremos explicando los tipos de preguntas y continuaremos el diseño de nuestra encuesta de ejemplo. El próximo paso es aplicar la encuesta. Se debe llevar a cabo de un modo metódico y organizado, que influya lo menos posible en el modo en el que los encuestados respondan. Por ejemplo, si se buscan respuestas explicativas y profundas, es poco conveniente que la encuesta sea telefónica. El medio que nosotros vamos a aplicar para nuestra encuesta tiene mucho que ver primero cómo nosotros diseñamos las preguntas. Por último, debemos analizar los datos obtenidos. La encuesta no sería nada sin la interpretación de los datos que se obtienen, expresados en porcentajes estadísticos o de cualquier otra forma. Si todo ha ido bien, deberá tener una muestra que permita llegar a algún tipo de conclusión, incluso si esa conclusión es que la encuesta no ha conseguido determinar lo que buscamos. En ese caso, se deberá volver al inicio de estos pasos y rediseñar la encuesta, atendiendo a los errores del primer intento. Existen tipos de cuestionarios. Están los cuestionarios cuyas preguntas miden variables separadas, que recogen información respecto a asuntos y temas diversos, no necesariamente relacionados entre sí. A preguntas que no tienen relación una con otra de diferentes temas. Existen cuestionarios cuyas preguntas componen una escala.
Las preguntas se encuentran estrechamente vinculadas, ya que le piden al encuestado que priorice, ordene o jerarquice distintos temas o asuntos. Los tipos de pregunta clave de todo cuestionario son las preguntas filtro, que determinan si el encuestado pertenece o no a un grupo poblacional que se desea estudiar, que estos son sobre los datos personales o subjetivos del encuestado. El cuestionario puede ser anónimo o no, pero nosotros debemos hacer un grupo de preguntas filtros que nos ubican al encuestado si pertenece correctamente a nuestra muestra o no. En nuestro ejemplo, vemos en pantalla las preguntas filtros de nuestra encuesta. Observen que las preguntas 3 y 4 definen si se continúa o no con la encuesta en cada caso. Debemos hacer también preguntas control, que sirven para determinar qué tan reales han sido las respuestas anteriores del encuestado, tratando de cazar alguna contradicción o preguntando lo mismo de manera diferente, para saber un poco si nos ha dicho verdad o mentira. Casi siempre en los cuestionarios de psicología, en psicología se utilizan mucho los cuestionarios, y se utilizan bastante las preguntas de control para comprender, porque sí debemos llegar al fondo lo más posible del pensamiento y la realidad de la persona que estamos estudiando, analizando. En nuestro ejemplo, haciendo una interpretación de las preguntas de control que planteamos en la encuesta, por ejemplo, para la pregunta 13, ¿trabajas además de estudiar?, se puede interpretar que los estudiantes que trabajan a tiempo completo pueden disponer de menos tiempo para estudiar, lo que podría impactar su rendimiento académico y su capacidad de implementar técnicas de estudio. Aquellos que no trabajan tienen mayor disponibilidad para estudiar, lo que podría correlacionarse con un mejor uso de estrategias de estudio y un mayor rendimiento. Como un análisis estadístico, podemos comparar las respuestas de esta pregunta con la cantidad de horas de estudio de la pregunta 15 y evaluar si existe una relación entre trabajar y el rendimiento académico. Para el caso de la pregunta 14, ¿cuántas horas al día dedicas a actividades extracurriculares?, la interpretación pudiera ser: las actividades extracurriculares pueden representar una fuente de distracción o, por el contrario, una forma de balancear el estrés académico. Es probable que los estudiantes que dedican más tiempo a actividades extracurriculares tengan menos tiempo para estudiar, según se pudiera ver en la pregunta 15, y un posible análisis estadístico sería analizar si los estudiantes con más de 3 horas de actividades extracurriculares tienden a dedicar menos tiempo al estudio fuera de clase y evaluar si hay un impacto negativo en el promedio académico de quienes tienen un alto nivel de actividad extracurriculares. Para el caso de la pregunta 15, ¿cuántas horas dedicas al estudio fuera de clase cada día?, este dato es crucial para evaluar la correlación entre el tiempo dedicado al tiempo de estudio y el rendimiento académico. Además, se puede cruzar esta información con la respuesta de la pregunta 13 y 14 para analizar factores que limitan y promueven el tiempo de estudio. Un posible análisis estadístico sería relacionar el tiempo de estudio con el rendimiento académico, identificar si quienes trabajan o dedican más tiempo a actividades extracurriculares tienen menos horas de estudio. Las relaciones claves entre las preguntas: primero, veríamos un trabajo y horas de estudio. Los estudiantes que trabajan a tiempo completo podrían estar sobre representados en la categoría menos de 1 hora de la pregunta 15. Analizar si los estudiantes que no trabajan tienden a estudiar más de 3 horas al día. Como segundo punto, las actividades curriculares y las horas de estudios debemos relacionarlas de esta manera. Los estudiantes que dedican más de 5 horas a actividades extracurriculares probablemente reporten menos horas de estudio. Y además comparar si este grupo tiene un promedio académico más bajo. Como tercer relación clave entre las preguntas, podemos analizar trabajo y actividades extracurriculares. Los estudiantes que trabajan y además dedican tiempo significativo a actividades extracurriculares podrían estar en desventaja en términos de tiempo de estudio y rendimiento académico. También hay
Preguntas abiertas. Estas son preguntas que el que recibe la encuesta o cuestionario responde con sus palabras. Escribe un párrafo, una oración, pero es libre la respuesta. En nuestra encuesta de ejemplo, utilizamos para cierre de la encuesta y opinión general una pregunta abierta con respuesta opcional. Están las preguntas cerradas, en las que se ofrecen alternativas para seleccionar. Entonces, ¿qué son las preguntas abiertas y cerradas? Esto es importante porque si vamos a diseñar un cuestionario o una encuesta, nosotros debemos, o depende de nuestro tema, lo que necesitamos averiguar, debe llevar preguntas abiertas y cerradas o alguna de ellas. Las preguntas abiertas son las que permiten una respuesta libre. Tiene el individuo que responder con sus palabras, puede ser breve o puede ser larga la respuesta, pero es con sus palabras, es libre. Y las preguntas cerradas son las que limitan la respuesta a escoger de las respuestas que nosotros le ofrecemos, que pueden ser de sí o no, pueden ser de selección múltiple o pueden ser de selección de una sola respuesta. Muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo, sí o no, etc. Las características de las preguntas abiertas. Al no limitar las opciones de la respuesta, se obtienen respuestas mucho más variadas, diversas, creativas, de modo que son útiles para registrar una gama de matices. Son mucho más difíciles de evaluar y sistematizar. Quiere decir, si nosotros queremos hacer una evaluación individual, no es tanto problema. Pero si queremos hacer un análisis de la información de manera estadística, ya esta respuesta nos da un poco más de problema. Permiten detallar las ideas de quien responde. O sea, nos llevamos una idea más real de la persona que está respondiendo. Ahora, un ejemplo de preguntas abiertas. ¿Qué significa para usted la ley? ¿Qué opinión tiene de la nueva película que ganó el Oscar? ¿Qué tan importante es para usted la apariencia de las personas? Todas estas preguntas llevan respuestas libres. El encuestado tiene que escribir una respuesta. Vamos a hablar ahora de las características de las preguntas cerradas. No permiten libertad en las respuestas. Hay que escoger de las que nosotros le estamos ofreciendo. No se busca una diversidad, sino una distribución estadística. Son muy fáciles y rápidas de evaluar, porque se puede automatizar fácilmente el análisis de los resultados. No permiten distinguir o individualizar la información recibida. ¿Qué pasa? Están escogiendo una respuesta. Cualquier error inducirá en los resultados obtenidos. Si escogieron mal, no es lo mismo cuando uno escribe, equivocarse en ese caso es tus ideas, pero equivocarse en el caso. A ver, en los exámenes para escoger la licencia de conducción, el cuestionario, en este caso, todas son preguntas cerradas y puedes equivocarte en escoger una por otra. Y no porque no sepas el tema. A veces es por ir rápido. Muchas veces tienes un tiempo límite para responder esas preguntas. Son rápidas. Y la equivocación es por ese motivo. Ahora, las preguntas cerradas tienen una clasificación. Puede ser selección única. Nosotros le damos un grupo de respuestas y ellos solo pueden escoger una sola opción de las que se presentan. Ejemplo, bueno, malo, regular, muy malo. Solo escoger una respuesta. Ahora, de selección múltiple es cuando el entrevistado debe elegir entre una lista de aquellas opciones convenientes o puede seleccionar más de una respuesta. Te pueden preguntar cuáles son los 3 colores que más te gustan y está blanco, negro, azul, rojo, amarillo y uno escoge los 3 que más le gustan. En esas hay una variedad amplia de todas maneras. De ranking, cuando el entrevistado debe ordenar según su criterio las opciones disponibles. De escala, estas son cuando el entrevistado debe decir del 1 al 10 cuánto te gustó el servicio que fue ofrecido. Es numéricamente valorar una opinión. Ejemplos de preguntas cerradas. ¿Confirma que es usted universitario? Responda sí o no. Eso es una pregunta dicotómica. Tienes que responder una de las dos. Del 1, muy malo, al 10, excelente, ¿qué puntaje le darías al nuevo documental de Discovery? Esto es una pregunta de escala. Tú tienes que escoger numéricamente un valor. ¿Cuánto es 385 multiplicado por 14? Esto sencillamente es dar un valor, una respuesta, un valor posible. Entre las opciones de bueno, regular o malo, ¿qué tal le ha parecido el servicio de atención al cliente? Esto es para responder una opción, es de selección única. ¿Está usted de acuerdo o no con el aumento de los salarios de los maestros? Esta es dicotómica, ¿sí o no? El manejo gubernamental de la vacunación es excelente, bueno, regular, malo o deficiente. Aquí igual, aquí tenemos que estar escogiendo un solo valor. En nuestra encuesta de ejemplo están las preguntas principales. En las secciones donde se resumen las preguntas de hábito de sueño y rendimiento académico,
hemos utilizado preguntas cerradas de distintos tipos. En la tarjeta de arriba te dejo un enlace para que puedas acceder a la encuesta completa y el análisis de la misma. Y también te dejo el link en la descripción del video. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si le gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video. Y si quieres llevar tu aprendizaje al siguiente nivel, te invito a unirte a mi comunidad de miembros del canal. Allí podrás acceder a contenido exclusivo como cursos completos y chat en vivo, donde podrás hacerme todas tus preguntas. Es una gran oportunidad para conectar contigo y con otros miembros de la comunidad.